Poesía en movimiento, diálogo, autores y lecturas. Bienvenidos a la segunda parte de este podcast. En la parte anterior arrancamos a hablar sobre el poemario La Mata, este libro de Eliana Hernández que nos empieza a hablar acerca de un presagio, de una situación cotidiana. Este presagio, en particular, empieza a verse reflejado en la naturaleza. ¿Cómo cree que funciona esto? ¿Cuál es qué sucede, qué empieza a suceder con la naturaleza en torno a este presagio? Y es una cosa que me parece como muy importante, considerando que el libro se llama La Mata y como el rol que va a tener la mata a lo largo del libro. Y es que el presagio se manifiesta a través de la naturaleza, ¿sí? Es decir, no es sencillamente una sensación en los huesos, que esa sería una forma de uno decir, ay, Dios mío, algo terrible va a pasar, sino que pareciera que el entorno mismo, pareciera que la naturaleza, que el campo, que el viento, que las bestias le dijeran a Pablo, algo anda mal, ¿sí? Y eso también, pues como que es un adelanto al lector del rol que va a tener la naturaleza en esta narrativa. Después de que de alguna manera este presagio se hace pues realidad, ¿no? Como nos decía Sebastián, y empieza a suceder algo, Pablo no sigue apareciendo en la narración y Esther es quien está en el monte y piensa lo siguiente, voy a leer un fragmento. ¿Dónde estará? Piensa. Y el primer día abre los ojos. Se imagina que Pablo se escondió entre las hojas. Imagina su cuerpo que corre por el monte descosido de dolor. No. Más bien, algo se le atravesó en el camino. Se aburrió y se puso a tirar al cielo distintos tipos de piedras, que son entonces cuando caen el rumor de río que ella escucha. Atraviesa la explanada, ve entonces una silueta que se pierde en un celaje de monte. «Oiga», le grita, y la mujer se le acerca dudosa, lleva de la mano a una niña. Donde había un susurro, luego, clara la voz. «Me lo hicieron con un cuchillo», dice la mujer, y señala una marca en el brazo. «También me hicieron cosas que no puedo decir». Andan de día. A la niña no le gusta mucho hablar. De noche buscan en el cielo la cruz del sur. Igual nadie puede dormir. Bueno, Esther decide de alguna manera huir al monte de eso que sucedió, que hasta el momento pues no sabemos qué es lo que ha sucedido. Decide huir al monte y empieza a buscar un camino, ¿no? Se encuentra con esta mujer y de alguna manera Esther nos está presentando esa angustia de no saber qué pasó con Pablo, de no saber qué va a pasar con ella, y de ir integrándose con la naturaleza, ¿no? Que aparece también como un personaje allí que le empieza a contar cosas y le empieza acompaña ese presagio, ¿no? De alguna manera está invitándola a hacer cierto camino, que la obliga también a hacer cierto camino. No sé cuál de los dos quiera comentar pues esa situación de Esther, ¿no? Sí, a mí ese pasaje me llama mucho la atención, que a través de los ojos de Esther y como dentro de la conciencia de Esther está la misma tendencia a interpretar la naturaleza que ya vimos en el presagio que sentía Pablo. La diferencia acá es que esa cosa que Pablo temía ya ocurrió, incluso si nosotros no sabemos todavía qué ha ocurrido, ¿sí? En ese contexto, la naturaleza, además de ser algo que se puede interpretar, se convierte para Esther en un camino por hacer, ¿sí? Más allá de que no exista un rumbo fijo y de que realmente Esther no esté mirando hacia adelante. Si se fijan ahí, Esther sigue mirando hacia atrás y está preguntándose por qué fue de la vida de Pablo. Entonces, si en
los primeros fragmentos del poemario nos habían presentado la vida de Pablo y Esther como una cosa más o menos armónica, como una cosa en la que como que nos aproximamos a ellos como pareja, ¿sí? Es decir, como ellos dos viviendo. Acá está cada quien por su lado de una forma un tanto azarosa, ¿no? Entonces, en este fragmento es patente esa preocupación que siente Esther, no tanto por su propio destino, porque pareciera que estuvieran dando por ahí sin rumbo al lado de esta señora y la niña que se encuentran, sino que está preocupada por qué fue de Pablo, ¿no? Y digamos que nosotros como lectores en este punto no sabemos tampoco qué haya sido de Pablo, no sabemos muy bien qué pasó después de la confirmación del presagio, por así decirlo. Ese es el momento de pedirle excusas a los escuchas que todavía no se han acercado al libro. Y a partir de aquí vamos a hacer como la alerta de spoiler, porque vamos a contarles un poco qué fue lo que sucedió y cuál es la base del hecho, o más bien sobre qué hecho está basado este libro. Entonces esta es la alerta de spoiler. Quien no no se ha acercado al libro y no quiere escuchar este spoiler, lo invitamos a conocer este libro, y pues los que no, igual les vamos a contar un poquito sobre lo que viene sucediendo. Y es que este libro está estructurado o está planteado sobre la masacre del Salado. Eso que sucedió, ese presagio del que Pablo nos habló, de esto que huye Esther en el monte, es la masacre del Salado. En ese sentido, se vuelve un poema, un poema extenso que nos está hablando precisamente de esta situación de violencia que vivió y que yo creo que sigue viviendo nuestro país. Es un poema que nos acercó primero a unos personajes muy reales, muy concretos, que están metidos en la cotidianidad, que puede ser la cotidianidad de cualquiera de nosotros. Si bien son campesinos, pero son personas que cuelan el café, son personas que tienen su perro, su gato, tal como cualquiera de nosotros. Y ahora estamos hablando de qué es lo que pasa, de qué huyen estas personas normales, comunes y corrientes. Yo creo que esta es una de las cosas más fuertes que tiene este libro, y eso hace que la imagen de la que hablaba Sebastián hace un poco se vuelva aún más fuerte, ¿no? Porque ahora que sabemos qué fue lo que pasó, sabemos que esa imagen de Pablo que ella está buscando es la imagen de la ausencia de Pablo, de un Pablo que seguramente ya no existe. Entonces eso empieza a transformar el libro y empieza a transformarnos un poco este preludio que hemos hecho en este podcast, pero que también por supuesto hace el libro en un libro que nos invita, o más bien que nos impacta fuertemente, porque nos empieza a hablar de una situación que es real, una situación que sucedió, pero además una situación que de una u otra manera ya nos conectó, porque ya somos parte de ese mundo de Pablo y Esther que nos está contando. Claro que en este punto, en el punto del fragmento que leyó Paula, nosotros todavía tampoco sabemos qué es la masacre, ¿no? Entonces la imagen, y imagínense la potencia de la imagen, que la sola idea de esa cotidianidad rota ya es supremamente impresionante. Y es después, en el tercer apartado de La Mata, donde esa tensión no se resuelve, pero se complejiza un poco más. Y digamos que uno es capaz como de darle sentido precisamente a estas cosas que también se nos han venido insinuando a lo largo del poemario. Sí, precisamente Esther igual, digamos, en ese camino que está abriendo, sigue recordando ese pasado y de un momento a otro deja de hablar, deja de aparecer en el poema y empieza a hablar la mata. Y entonces llega es la mata como un personaje que también de alguna manera empieza a tratar de narrar algo indecible, ¿no? Algo tan difícil de narrar como una situación de estas que por más que leamos informes, por más que conversemos, por más que leamos testimonios, pues es imposible acercarse
a cómo una persona puede vivir un acontecimiento de esos, ¿no? Y me parece muy lindo que La Mata también intenta empezar a narrar esa situación, ¿no? Ese dolor, esa presencia que tiene y esa impotencia de ser Mata y de alguna manera seguir expandiéndose y ser Monte, y no poder hacer nada por Esther, ni por Pablo, ni frente a la situación que se presentó. Yo quería decir una cosa, y es que en ese sentido llama mucho la atención que hasta este punto en el poemario, antes de la aparición de La Mata, tenemos solo experiencias, y solo experiencias vividas a través de la conciencia de estos dos personajes que son Pablo y Esther. Las ramas que se cruzan en el fondo del monte no pueden contarse. Tienen un principio vital, como los dedos gordos heredados de la familia, y las cosas que caen sin remedio del cielo, torrente del agualluvia. El agualluvia golpea insistente las costras, el agualluvia atenta contra la solidez de las piernas, humedece con su lengua el agualluvia las cosas, las rosetas, las ciénagas, las aguas verdes del litoral. Así se abren los cardos como frailejones, se abren las gencianas, teresitas y los cachitos, los geranios silvestres, las orquídeas plegaderas que crecen solo lejos del mar. Y en el arbolar que digiere con dificultad el monte hay matorrales en cañadas que nadie distingue. El pelo del monte se enmaraña entigrecido. Chasquean, las barbas colgantes de líquen chasquean. Con esta lectura los invitamos a que nos acompañen en la tercera parte de este podcast para seguir conversando sobre este interesante poemario.